Em, Hace unos días tuvimos la directora de escuela sabática y yo, de la iglesia, obviamente, ambas tuvimos una idea de iniciar en el mes de diciembre, que ya es dentro de 2 días, un proyecto de lectura de la Biblia. Ustedes saben que el mes de diciembre, pues se celebra la Navidad. No sé, pareciera que fuera una época un tanto diferente. Los sentimientos como que afloran más. Y bueno, se nos ocurrió la idea de comenzar en el día 1 del mes de diciembre, a leer un capítulo del libro de Lucas. El libro de Lucas tiene 24 capítulos. Por tanto, si leemos un capítulo cada día, vamos a terminar el día 24 de diciembre la lectura de el libro de Lucas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es recordar, mis hermanos, aún nosotros sabiendo que Jesús no nació en la época de diciembre, aún sabiendo que es una fiesta, una celebración más bien, que tiene un historial, por decirlo así. No, no sé la palabra, no puedo, no sé, no la encuentro. Que mucha gente, no sé, utiliza mal. Aún sabiendo esto, es bueno recordar y agradecer a Dios por Jesús, ¿ok? Entonces, hablamos ella y yo, conversamos, hicimos la invitación y publicamos, bueno, yo que estoy a cargo de las redes sociales de la iglesia, publicamos la invitación. No le voy a decir por cuál de las redes sociales hubo un comentario de alguien. Tampoco le voy a decir quién es, ni siquiera yo sé quién es. El comentario dice más o menos así, am, como enojada esa persona por eso, ¿no? Por esa iniciativa, que simplemente a mi parecer es una iniciativa académica y por supuesto espiritual, porque qué mejor libro para leer que la Biblia. Y el comentario fue un poco como que, como que no entienden que la Navidad es una fiesta pagana, como que, ya Jesús va a venir y va a encontrar a la iglesia metida en esas festividades y esas cosas. Eh, mm, yo no supe si borrar el mensaje o no, yo tengo pues la libertad de borrarlo, pero no lo borré. ¿A dónde voy con esto, mis hermanos? Porque de hecho el tema que quiero tratar con ustedes esta noche es sobre Jesús y su nacimiento. A veces nosotros tenemos ciertas herramientas en nuestras manos para predicarle a otros. Tenemos situaciones, momentos, épocas que son tienden a ser un poco más fáciles para otra persona aceptarlas o son más susceptibles a escuchar y no las utilizamos o las utilizamos mal. Y yo entiendo de muchas maneras la percepción de esta persona que hizo el comentario. Lo entiendo. Pero ¿por qué no más bien verlo desde un punto de vista evangélico, evangelístico? Aprovechar esta época que comienza ya pronto y recordar por qué Jesús vino al mundo. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿Cuál es la razón de celebrar la Navidad? Porque es Navidad, es decir, la Navidad, la natividad, el nacimiento de Jesús. Eso fue, que no fue en diciembre, fue otra cosa, pero sí sucedió. ¿Por qué a veces nosotros, mis hermanos, no usamos las herramientas que tenemos en nuestras manos? Se nos olvida y se nos van de las manos tratando de pensar en otra manera de predicar y entonces decimos, pues si yo quisiera ser misionero para ir al África y predicarle a esos niños que están hambrientos. Y resulta que al lado nuestro hay muchos que tienen esa necesidad. Quise hacer esta introducción porque lo que quiero hablar hoy es precisamente del Mesías, de lo que fue anunciado
eh, por las escrituras, que es la palabra de Dios, acerca de Jesús. ¿Y por qué? Precisamente porque he estado teniendo un encuentro tan personal con la palabra de Dios y con las profecías, que yo siento que eso es algo que a veces dejamos de lado. Nos da miedo estudiar las profecías, nos da miedo estudiar libros como Daniel, como Apocalipsis, libros proféticos como Isaías, que son libros completamente mesiánicos. Y más bien como que lo dejamos de lado ahí como para el experto, para el que sepa, cuando nosotros tenemos la capacidad, porque Dios la da a través del Espíritu Santo, de entenderlo. El Espíritu Santo es quien ilumina. Y son tan dicientes para nuestros días que es necesario que las tengamos en cuenta. Dice el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, les voy a leer. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. Jesús en el libro de Apocalipsis se presenta como el alfa y la omega, el principio y el último, el originador de todo y el que al final del tiempo va a volver todo a su estado original. Ese es Jesús. Y a veces uno se pone a pensar, wow, estos judíos, cómo fueron capaces de teniendo las profecías como las tenían, porque esto que yo acabo de leer, los judíos en el tiempo de Jesús ya lo tenían, era el Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible que no hayan aceptado a ese Mesías que fue profetizado? Y a veces como que agarramos a los judíos y queremos darles por la cabeza, ¿no? Un decir. Nosotros a veces también somos así, mis hermanos, teniendo la verdad al frente nuestro, no la aprovechamos. Pues bien, en este texto de Miqueas se está profetizando que Jesús, el Mesías, el que sería Señor en Israel, el que era el principio y el último, saldría de una ciudad llamada Belén, bien pequeñita, una ciudad insignificante, pero de mucho valor profético y pues para nosotros hoy, ¿verdad? El libro de Isaías, el capítulo 7, el versículo 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando nosotros buscamos el significado de la palabra Emmanuel, es un lindo nombre, pero el significado de ese nombre dice mucho más que el nombre mismo. Dios con nosotros. Es decir, desde la antigüedad nosotros vemos, mis hermanos, que Dios siempre ha querido habitar con el ser humano. En el jardín del Edén, Dios habitaba con Adán y Eva. Dios era la compañía de ellos. Los ángeles estaban allí en esa atmósfera de perfección. Cuando el ser humano peca, Dios es quien lo busca. Cuando Adán y Eva peca y se esconden, es Dios quien va. Y de ahí en adelante, todos los errores del ser humano, que son por culpa de ese error grande que fue el pecado de Satanás, tienen como protagonista al hombre pecando y a Dios buscando. Caín mató a Abel y fue Dios quien buscó a Caín. El ser humano pecó y se pervirtió tanto y fue Dios quien buscó a Noé. Noé no buscó a Dios para hacer un arca y salvar al mundo. Dios lo buscó. Sale el pueblo de Israel de Egipto en tiempos de Moisés. Y es Dios quien quiere habitar con el pueblo. Por eso dice Éxodo 25, me van a hacer un santuario y yo voy a habitar en medio de ellos. Dios siempre quiere estar con el ser humano. Y tal era el deseo de Dios de estar con el ser humano. Y no solamente estar, sino recuerden, Jesús es el originador, el principio de todo. Entonces, tal es el deseo de Dios, no solamente de estar con el ser humano, sino de volver a ese estado de perfección que había en el Edén, que también nos quiso salvar. No solamente quiso estar en compañía de nosotros, porque Dios no puede estar donde habita pecado, sino que nos quiso salvar. Por eso envió a Emmanuel, Dios con nosotros.
La misma expresión que podemos ver en harán un santuario para mí, Éxodo 25, y habitaré en medio de ellos. Entonces, Dios dice, afirma, recuerda, dice dónde van a nacer ese Mesías. Y les dice, la razón por la cual ese Mesías va a nacer es porque los quiero salvar. Voy a enviar a Emmanuel. Y como Dios es tan perfecto, Dios es tan específico, mis hermanos, y Dios es un Dios tan ordenado. En Génesis 49, nosotros podemos leer esta profecía que Jacob antes de morir le hace a todos sus hijos. Él los manda a llamar. Jacob, el patriarca de las 12 tribus de Israel, los manda a llamar. Y en el versículo 8 y el versículo del 8 al 10 le voy a leer. Judá, dice él, hablando de Judá, uno de sus hijos. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Esto es una profecía mesiánica, mis hermanos. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Jacob, inspirado por el Espíritu de Dios, estaba dando la profecía de que de la tribu de uno de sus hijos, Judá, saldría el Redentor de Israel. No será quitado el cetro de Judá. Por eso Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, Jesús mismo. Dios, repito, es un Dios específico. Él no deja nada al azar y no deja nada para que el ser humano interprete a su manera. Por eso la Biblia es tan importante estudiarla a la luz del Espíritu Santo para que podamos entender que Dios no desea que nosotros la interpretemos de la manera como queramos. Él fue específico al decir dónde iban a ser Jesús, cuándo iban a ser Jesús, para qué iban a ser Jesús, por qué iban a ser Jesús y qué iba a venir a ser Jesús. Números capítulo 24, versículo 17 es otra profecía. Dice acá el versículo 17. Está hablando de cuando este profeta falso, era un profeta de Dios, pero después se torció, como dicen. Emite esta profecía. Versículo 17. Estoy hablando de Balaam. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, ojo, Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Recuerden que Set tiene una importancia que es necesario estudiar. Pero el enfoque que está dando aquí o que quiero dar es precisamente que todo el Antiguo Testamento, si nosotros leemos muchos textos, están refiriendo a ese evento glorioso que se vivió al principio del Nuevo Testamento, que fue el nacimiento del Mesías, el Cristo, el Salvador, el suyo y el mío, porque no fue solamente para salvar al pueblo de Israel. Nosotros somos ese Israel espiritual que necesitamos también esa misma salvación. En el libro de Isaías, el capítulo 61, voy a leerles del 1 al 3. Mire lo que dice. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Recuerde, todo el libro de Isaías es un libro mesiánico, o sea, hablando del Mesías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos dar apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ojo, esto es tremendo. El día de venganza de Jehová, del Dios nuestro. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. A consolar a los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Miren, si leemos todo el capítulo 61, nos vamos a dar cuenta. Si lo comparamos con los evangelios, con toda la vida de Jesús, eso se cumplió perfectamente en Jesús. De hecho, Jesús, aquí en la tierra, estando en la sinagoga, hubo un momento en que se levantó y leyó ese texto.
Abrió los rollos del libro de Isaías y leyó el capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque él tenía una misión que cumplir. Miren, sin Jesús, mis hermanos, sin entender la importancia del ministerio de Jesús, de lo que vino a hacer a esta tierra y de lo que está haciendo ahora en el cielo, nosotros seríamos polvo puro. No tendríamos ningún tipo de esperanza. No valdría la pena, mis hermanos, nada lo que nosotros hiciéramos que, entre comillas, pareciera bueno. Porque Jesús es el centro de todo. Jesús es el centro del plan de salvación. Jesús es el centro del plan de redención. Jesús es el centro de la esperanza de todo cristiano. ¿Cómo no celebrarlo? Ahora, no estoy diciendo que vamos a idolatrar fechas, ni vamos a decir que esta fecha fue, porque si Dios mismo no reveló en qué fecha nació Jesús, pues ¿para qué hacerlo nosotros? Pero ¿por qué no recordarlo? ¿Por qué no recordar no solamente en esta época de Navidad, sino todo el tiempo a qué vino Jesús? ¿Y por qué no agradecer por lo que vino a hacer? Por lo que hizo y por lo que sigue haciendo y por lo que hará. Salmos 22, miren, el Salmo 22 es un salmo que si uno lo lee con detenimiento, se da cuenta de que estas palabras son literales de Jesús. Y es un salmo escrito por David, que nació muchísimo, muchísimo y muchísimo antes que Jesús. Mira lo que dice el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ya estaba profetizado, y con este salmo es solo un ejemplo de muchos, que Jesús vendría a morir. Y él en la cruz, mis hermanos, expresó estas mismas palabras. Eso fue lo que dijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió esa separación, mis hermanos. Él sintió la lejanía del Padre por el pecado que él estaba cargando en sus hombros, en esa cruz, y por eso expresó esto de esta manera. ¿Cómo no agradecer, mis hermanos? ¿Cómo no recordar lo importante del ministerio de Jesús? Es que, repito, sin eso no fuéramos nada. Él vino a sufrir, y si usted lee todo el capítulo 22, o bueno, vaya y lea los evangelios. De hecho, Elena de White, eh, creo que ya lo he dicho varias veces, recomienda, hay una, una recomendación, perdón la redundancia, de ella respecto a cómo debieran ser nuestros devocionales, nuestras lecturas personales, cómo debieran ser nuestros estudios privados, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y ella recomienda que nosotros debiéramos dedicar al menos 1 hora al día, 1 hora, mis hermanos, 1 hora, 60 minutos. Y a veces nos cuestan 5, 10, 15, leemos rápido o no leemos, quizás solamente oramos porque, ajá, no me da tiempo, tengo que irme a trabajar y boom, bam, boom, bam, bam. Ella dice 1 hora, al menos para estudiar solamente la vida de Jesús, en especial sus últimos momentos, desde que él entró a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. Después en la Santa Cena, la cena de la Pascua. Él era el Cordero Pascual. Después en el jardín del Getsemaní, ese sufrimiento, esa lejanía que él sintió de Dios en ese momento, y tal era su sufrimiento que hasta sudor, gotas de sangre sudaban. Esa vía dolorosa que llaman, todo ese, o antes de eso incluso el juicio. Hay un libro tremendo que tengo, que me regalaron hace mucho tiempo, se llama El Juicio. Y estudia el caso de Jesús desde una perspectiva legal, como si fuera un abogado. El caso de Jesús cuando él estuvo al frente en el concilio, en el Sanedrín, con los sacerdotes y al frente de Pilato y Herodes, y cómo lo traían de un lado para el otro. Tremendo libro, mis hermanos. Todo ese tiempo, después sí, la vía dolorosa que llaman, todo ese transcurrir, ese camino
de ahí del Sanedrín o de donde estaba, del patio donde estaba, donde liberaron a Barrabás, hasta el Calvario, hasta el Gólgota. Ese sufrimiento ahí en la cruz. 1 hora diaria debiéramos dedicar para estudiar solamente eso. Y este texto que leí ahora en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Debiéramos hacer lo propio y entender el sufrimiento de Jesús, aunque nuestra mente se quedaría corta. Se sabía, mis hermanos, con las profecías, se sabía lo que Jesús iba a sentir. Se sabía con las profecías, por eso es que las profecías son tan valiosas, que se sabía que él iba a sentir ese peso por el pecado, ya estaba profetizado. Sabíamos nosotros a través de la palabra de Dios, bueno, sabían en ese momento los del tiempo de Jesús y nosotros sabemos ahora que esa separación que produjo el pecado, esa separación entre Jesús y su Padre, era un peso difícil de cargar. Por eso él dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Se sabía lo que Jesús iba a pasar en la resurrección, en la crucifixión, perdón. Mire lo que dice Salmo 34, el versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Y leemos esto y como que lo pasamos por alto. Él guarda todos sus huesos, ningún hueso de Jesús fue roto. Él fue lacerado, él fue torturado, pero ningún hueso fue roto. Ya estaba profetizado. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. De hecho, la lanza que traspasó el soldado romano, y eso es una expresión y eso es un momento de la vida de Jesús tremenda. Tan tremendo es que va a haber una resurrección especial según Apocalipsis para esos personajes. Todos los que estuvieron en ese juicio mal ejecutado porque hasta trajeron testigos falsos. Todos esos sacerdotes, todos esos soldados que lo laceraron. Aquel que traspasó la lanza, por eso dice el libro de Apocalipsis, y los que lo traspasaron tendrá una resurrección especial solamente para ver a Jesús glorificado cuando venga en gloria. Eso es una cosa tremenda, hermanos. Ningún hueso, ni siquiera la lanza de Jesús, perdón, del soldado que traspasó a Jesús, quebrantó uno de sus huesos. Ya estaba profetizado. ¿Y qué decir del libro de Isaías? El capítulo 53, que es ese capítulo tremendo, ¿verdad? Sobre la muerte y el sufrimiento de Jesús. El versículo 9 dice, se dispuso, hablando de Jesús, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Saben, ustedes saben, porque sabemos qué pasó cuando crucificaron a Jesús, a dónde lo llevaron, a qué tumba lo llevaron. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Esto ya estaba dicho que iba a pasar y así pasó. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Incluso, mis hermanos, después de su muerte, después de la muerte de Jesús, nosotros sabemos, porque es que las profecías eran claras en eso, lo que iba a pasar. Salmo capítulo 16, el versículo 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sabemos que Jesús resucitó. Y no solamente por este texto, muchos más. Esa era la promesa. El cordero no solamente tenía que ser un cordero inmolado, sacrificado, como los corderos que se presentaban en el templo. También tenía que ser un cordero glorificado, resucitado. Porque ese cordero, perdón, también es nuestro sumo sacerdote. Esa promesa estaba especificada desde el inicio, por eso sabemos que Génesis, lo que dice Génesis 3:15, que es un texto, mis hermanos, que debe ser el texto, primero es el texto de estudio de todo nuestro plan, de todo el plan de salvación, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O perdón, al revés. Sí, esta te herirá en la cabeza, lo había dicho bien. Y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que Jesús le pisó
la cabeza a la serpiente. Ya estaba profetizado desde Génesis 3:15. Sabemos que Satanás le hizo daño a Jesús, ya estaba profetizado. Dice ahí, tú, o sea, a la serpiente le herirás en el calcañar. Ya estaba profetizado. Sin embargo, mis hermanos, la misericordia de Dios, ese Dios tan maravilloso que nosotros tenemos, siempre, siempre, desde Génesis 3:15, incluso antes, se ha manifestado. Todos nos descarriamos como ovejas, dice Isaías 53:6. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Cómo no celebrar a Jesús? ¿Cómo no agradecerle por eso? Que siendo nosotros descarriados, malos, miserables, como dice Apocalipsis, pobres, ciegos, desnudos, Él, Jehová, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Cómo no agradecerle por eso? Mi invitación en esta noche es que recordemos, ya que va a empezar pronto esta época navideña, es que no hay Navidad sin Jesús. No es posible celebrar y comer, ir a visitar y dar regalos, una, una tradición muy marcada, dar regalos a otros. ¿Y qué le estamos dando a Jesús? Él es el centro de la Navidad. ¿Qué le estamos dando a Él? Nos preocupamos por vestirnos, nos preocupamos por darle regalos a uno y al otro y a quedar bien. ¿Y qué le estamos dando a Jesús? Hemos leído solamente unos poquitos textos de todo lo que Él hizo por nosotros al venir, porque Él es la razón de la Navidad. Mi invitación, repito, esta noche es que reconozcamos, mis hermanos, eso, que no hay Navidad sin Jesús, que no podemos nosotros vivir nuestra vida sin recordar y sobre todo sin analizar, sin apropiarnos más bien, creo que es la palabra indicada, de eso que Jesús vino a hacer, sin entenderlo y sin aceptarlo. Espero y confío en el Señor que cada día nosotros podamos agradecer, no solamente en la época de Navidad, sino agradecer todos los días por el milagro de la salvación hecho a través de Jesús y que podamos comprender la necesidad que tenemos de estar del lado de Jesús para que ese sacrificio que Él hizo, para que todo lo que Él sufrió en mi lugar tenga sentido, cobre sentido y tenga importancia, porque el cielo mismo se ofreció por ese sacrificio. El cielo mismo ofreció todo por ese sacrificio que fue Jesús para que nosotros pudiéramos volver al estado inicial de perfección, que es al final lo que cuenta en todo este plan de salvación. Lo que hizo Jesús para devolvernos al diseño original de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y sobre todo que Dios nos siga enseñando a ser agradecidos por lo que Él hizo, por lo que Él hace y por lo que Él seguirá haciendo por nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos.